Bueno, y les cuento que estamos ya acá en el estudio con el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Hola, ministro, gracias por venir. Luis, un placer estar contigo, con Patricia, con Fito acá en La Lupa hoy. Y está también con nosotros Federico Mora, titular de Becal. Hola, Federico, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia también. Bueno, les invitamos a ambos porque si bien sabemos, ¿verdad?, que obviamente el sistema educativo arrastra problemas de años, estamos en un proceso de intentar transformar el modelo educativo y sabemos cómo le ha pegado la pandemia. Pero los datos que revelaba el último concurso que hicieron para las becas de Becal que se da a través de Itaipú, nos dieron, digamos, una nota nueva y preocupante. Y quería empezar recordando un poco esto, Federico. En el último examen que se hizo, había más de 3.000 becas disponibles, se presentaron como 4.000, que son estudiantes, sobre todo los mejores egresados, porque tienen un promedio 4, y apenas poco más de 1.500 becas se pudieron adjudicar. Sí, esa es la situación. Nosotros encontramos que respecto a años anteriores hay una caída en la tasa de éxito. Veníamos de años con un promedio en torno al 45%, lo que vemos una caída a un 37% dentro de una escala móvil. Si la escala hubiese sido fija como en años anteriores, la tasa iba a caer al 25%. Más o menos unos 500 estudiantes iban a también quedar fuera de la línea de selección. Entonces, es una caída en torno a unos 20 puntos de un año a otro y por eso decimos que es efecto de la pandemia. Sabemos que hubieron menos horas, sabemos la dificultad de la conectividad, de contar con los equipos y también es una situación que se está dando a nivel mundial. Sí, lo que pasa es que hoy tenemos esta primera fotografía, entonces es muy chocante el número de un año a otro. En teoría, o sea, a ver, digamos, menos de 3 de cada 10 de los mejores egresados del colegio completaron lo mínimo para poder acceder a la beca. Y se hizo además, se hizo un ajuste en la malla curricular, un trabajo conjunto con el MEC justamente para hacer el examen sobre los contenidos que se podía garantizar que fueron desarrollados a nivel nacional. Se entregó material de estudio, se pusieron exámenes de años anteriores también a disposición como para conocer el tipo de preguntas y la vara móvil. Es decir, encontramos de que es contundente la diferencia en el resultado y así como decís, de asignaturas de conocimientos básicos, matemáticas y lengua castellana. Ministro, ¿qué hacemos ante esta situación? O sea, yo entiendo que tenemos una coyuntura, hay un incendio que hay que apagarlo. Después está la cuestión de fondo, ¿verdad? Que hay que resolver qué es lo que aprenden nuestros chicos con el actual sistema. Pero ahora mismo, ¿qué hacemos? Porque los datos son reveladores. O sea, evidentemente los chicos ya aprendían poco, están aprendiendo menos. Coyuntura Itaipú, Luis, programa Becal, nos reunimos con el director y básicamente a nosotros nos duele que haya 2.000 chicos que se inscribieron, tenían posibilidad de presentarse al examen y que no lo hicieron. Si solamente respetásemos ese 37% de esos 2.000 chicos, tendríamos una buena cantidad de becas que hoy estarían en manos de chicos que pueden pasar a la educación superior y dentro de la educación superior ojalá poder recuperar parte de ese proceso educativo que no se desarrolló durante el 2020. Nosotros tratamos de flexibilizar, entendiendo la coyuntura que nos tocó vivir en el 2020, tratamos de flexibilizar el instrumento de evaluación, pero hasta un piso, hasta un requisito mínimo de calidad que se tenía que cumplir. Como bien decía el director Federico Mora, es una realidad que tenemos que reconocer y a partir de ahí comenzar a construir. ¿Qué hacemos? Y la semana pasada, Luis, yo me puse muy feliz porque creo que fue un momento histórico en el cual con fondos del FEI entregamos 60.000 millones de guaraníes en computadoras frente al Palacio de Gobierno. 10.500 notebooks, un poco más de 900 proyectores en laboratorios móviles que son para estudiantes, para 870 instituciones que por indicaciones del MEC se van a entregar en comodato a los docentes, entendiendo que el 70% de nuestro sistema, sobre todo el sector público, están a distancia y el docente necesita tener una computadora. Soñar con una computadora por niño en este momento es una utopía, pero ejecutar de manera eficiente los fondos del FEI y poder lograr que los docentes tengan una computadora para iniciar un proceso de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros creemos que es el camino. Pero ¿sabemos hoy cuál es el problema? O sea, por decir, si hubo un bajón, es porque no tienen equipo, o sea, porque un grupo de estudiantes no acceden a la tecnología para poder
efectivizar o hacer más efectivas las clases virtuales? ¿Son los maestros que no están preparados para dar clases virtuales? ¿O es otra la situación? O sea, primero tengo que saber qué es lo que causa el problema para poder, digamos, enfrentarlo con posibilidad de éxito. Seguramente es un poco de todo, Luis, porque por un lado tenemos un estudio del Banco Mundial que nos muestra que en América Latina se perdieron 1.8 años de proceso de desarrollo humano de esos niños, niñas y adolescentes que están en la escuela. Y eso si miramos el estudio de la OEI que demuestra que en América Latina las clases estuvieron interrumpidas durante 158 días y llevamos eso al caso Paraguay, donde se suspendieron las clases todo el año, tenemos una coyuntura complicada en cuanto al proceso de desarrollo, porque no hubieron clases. Y dentro de esa clase a distancia que se trató de desarrollar con mucho esfuerzo de los docentes y seguramente también con esfuerzo institucionalmente del Ministerio de Educación, no hemos logrado el desarrollo que se esperaba. Entonces, hoy tenemos realidades. El chico se va a su casa a hacer educación a distancia sin tener internet en su casa, sin tener una computadora en su casa, y pasando de ser un estudiante diurno a ser un estudiante nocturno que solamente puede desarrollar su clase cuando llega el papá y le puede prestar el celular para que desarrolle la clase por WhatsApp y responda a las tareas. Entonces es muy difícil la coyuntura, la realidad que tenemos en Paraguay, y sobre esa realidad tenemos que construir. Ahora, sí, lo que preocupa es no ver un plan importante para mejorar la situación de la educación, una respuesta del gobierno, por lo menos a mediano y a largo plazo, un plan urgente de revolución educativa, porque nosotros estamos hablando permanentemente del declive, del descenso de la calidad de la educación en nuestro país, antes de la pandemia ya, y ahora empeora con la pandemia. Entonces, lo que no vemos es una salida, decir, bueno, no importa lo que está ocurriendo en este momento, vamos a apagar estos incendios, esta coyuntura es muy negativa y lo que pasa con las becas de Becal e Itaipú es simplemente una muestra con los que son los mejores de lo mal que estamos. Pero tenemos este plan, a 10 años, a 15 años, vamos a revolucionar la educación y vamos a ser los mejores en matemáticas, vamos a ser los mejores en carrera humanística, en técnica. Eso es lo que no vemos y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Porque si vamos en descenso permanente, no vemos la salida y es lo que todos queremos ver, porque si no nos afecta en la política, nos afecta en la salud, nos afecta en absolutamente todo tener una mala educación. Estimado Fito, yo te pido que me dejes el derecho a la duda como gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no estamos viendo es porque no se hizo o es porque no se comunicó. Porque el año pasado se hicieron muchos proyectos en los cuales se trató de adaptar un sistema educativo, pero también nos tuvimos que adaptar en todos los sectores económicos. Las semanas anteriores hemos entregado los materiales de Mapara, que tenían errores, estaban en los depósitos o en las direcciones departamentales, se imprimieron la fe de rata y se enviaban a los chicos. ¿Por qué es importante esos 600.000 materiales que se enviaban a los chicos del primero a sexto? Porque el que no tiene una computadora en su casa o un internet en su casa, de la noche a la mañana no va a tener. Necesita el material para poder continuar con sus clases. Y te pido que estés atento a las noticias porque vamos a tratar de comunicar eficientemente lo que vamos a hacer durante esta semana en cuanto a materiales. Porque no vamos a llegar con tecnología a todas las casas y a todas las zonas del Paraguay de la noche a la mañana. En cuanto al proceso de transformación educativa, estamos haciendo del Ministerio un gran esfuerzo. Tenemos fondos también del FEI, Luis, para el proceso de transformación educativa. Se contrató a Columbia University, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero ese proceso de transformación tenemos que hacerlo los paraguayos, mirando las mejores prácticas internacionales, pero tenemos que construir los paraguayos esa hoja de ruta para los próximos 10 años. No vamos a cambiar la educación, pero estoy de acuerdo contigo, tenemos que ir dando pasos hacia adelante y no pasos hacia atrás. Lastimosamente la pandemia nos puso en una coyuntura complicada, esperamos poder terminar este año una hoja de ruta muy clara para los próximos 10 años y después de eso ustedes van a tener que ser contralores de la implementación de esa política. Ahora, ministro, sin duda todos los alumnos son afectados, pero los más golpeados, por decirlo de alguna manera, son los chicos de los colegios técnicos. Ya prácticamente mitad de año, estamos por terminar el segundo año que los chicos no tienen prácticas y solicitan constantemente, vimos inclusive manifestaciones, ir a clases presenciales y armar un plan por lo menos para ellos. Y dicen, hasta ahora no hay respuesta porque el ministerio del año pasado viene diciendo, seguimos estudiando, va a terminar el año, siguen estudiando y los chicos se van a recibir sin tener prácticamente prácticas.
Bueno, estoy de acuerdo contigo en parte. No es cierto que desde el año pasado se viene diciendo que estamos estudiando. Nos reunimos hace un mes, nos pidió la gente del Colegio Técnico Nacional una reunión. Fue la primera reunión que tuvimos en los últimos 3 meses, por lo menos en lo que a mí me toca. Le recibí al día siguiente el pedido de reunión a los padres y a los estudiantes. Le convoqué al director y estamos trabajando. Los docentes tienen miedo de volver a clase, pero nosotros somos conscientes que en lo que es la parte de prácticas, nosotros necesitamos volver a clase y estamos buscando las alternativas, lo cual tenemos que trabajar con el Ministerio de Salud para poder cambiar el protocolo de retorno seguro a clase que se trabajó durante 6 meses y se implementó recién desde el mes de febrero. Entonces, a partir de la reunión que tuvimos el mes pasado, estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud y esperamos tener respuesta lo antes posible. Y sobre todas las cosas, si tuviésemos a los docentes vacunados en las próximas semanas, quizás el segundo semestre, podemos salir de ese proceso en el cual tenemos todavía que estar muy distanciados, activar las burbujas en el modelo híbrido o presencial y sobre todo, donde muy bien vos decías, en la parte técnica y en la parte de las prácticas. Federico, después de ya tenés varios años de experiencia, primero jóvenes estudiantes universitarios intentando conseguir un espacio en universidades internacionales, universidades de primer nivel. Y después los chicos que terminan la secundaria intentando entrar en las universidades locales. De acuerdo con esta experiencia, ¿cuáles son las principales debilidades que tienen nuestros estudiantes cuando terminan cuando terminan el colegio, es decir, la educación primaria, secundaria y la universidad? ¿Cuáles son nuestros talones de Aquiles? A ver, yo creo que aquí estamos con una fotografía de conocimientos básicos. Y me parece que, dado el contexto que hoy sabemos, es una buena oportunidad para 2 cosas. Yo creo que hay 2 palabras que pueden tal vez marcar una hoja de ruta al futuro. Una es focalizar. Tenemos una malla curricular muy amplia y tal vez reducir. ¿Por qué? Porque no estamos llegando al desarrollo completo de los contenidos, de la totalidad de la malla, y porque hay menos horas de clase con el contexto que hoy tenemos. Y la segunda es la palabra de transversalidad. Asignaturas que puedan combinarse en el diálogo del proceso de enseñanza y aprendizaje y que puedan darse de una forma más dentro de contexto para esa llegada del conocimiento. Entonces, lo que tenemos es esa necesidad hoy de apuntar más fino en contenidos. ¿Por qué? Porque los estudiantes lo que entienden es un déficit en ese conocimiento básico que va a ser necesario para cualquier carrera. Entonces, lo que me parece que es una oportunidad para esa revisión en esos términos. Hablábamos recién con el ministro en que sería bueno armar ahora como una cadena donde salen del MEC, podemos hacer una nueva oportunidad para los jóvenes brindando un cursillo, pero que también las universidades hagan ese proceso para recibirlos. Porque lo que encontramos es que tampoco es un problema del número de becas, es un problema del conocimiento con el que están llegando. Entonces, nuevamente, focalizar, reducir malla curricular, gastar más horas en ese conocimiento básico, y lo otro, la transversalidad de las asignaturas para poder combinar conocimientos, posiblemente de aquellas que pierdan menos atención, pero que puedan ser incluidas como ejes temáticos dentro de un proceso de una malla diferenciada. Ya. Yo les voy a pedir, vamos a hacer una brevísima pausa porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, pero les pido por favor que aguarden porque hay demasiadas preguntas todavía que están llegando de la gente y vamos a seguir conversando enseguida de cómo va a seguir todavía el año de este proceso de reforma que no termina, parece que arrancar, es lento el proceso. Pero te iba a decir, ministro, esta generación tiene por un lado unas ventajas tremendas con respecto a las nuestras. Hoy toda la información está disponible en un teléfono celular y tenés maravillas que te permiten la tecnología. Como anoche estuve viendo en una de las plataformas un documental se le llama Human, sobre el cuerpo humano. En 2 horas aprendí lo que no aprendí en 6 años de secundaria. Fascinante, y es audiovisual, o sea, es algo que te enganche porque está hecho como una película. Eso está hoy, pero obviamente se tiene que sistematizar, o sea, alguien tiene que utilizar ese material que es gratis, que está disponible, tiene que saber en qué momento entregar eso al chico, y el intermediario de todo esto es el maestro, pero nuestro maestro sigue siendo del siglo XIX, ya ni del XX. ¿Cómo hacemos entonces el cambio?
Yo creo que la tecnología es indispensable para que podamos transferir ese conocimiento con esos niveles que vos comentás recién. Pero también es el recurso humano, sin lugar a dudas, ¿verdad? Yo confío en que de los 75.000 docentes que hoy tiene el MEC en aula, muchos son muy buenos. Y muchos, como decía Ramón Indalecio Cardoso, tienen ese amor con el cual se puede lograr el milagro de la educación. ¿Cómo sabes cuándo se hizo la última evaluación de los docentes? ¿Cómo sabes cómo son los 75.000? Que pueden tener la mejor voluntad del mundo. El tema es cómo lo formaron. Nosotros tenemos que evaluar el aprendizaje del alumno y ahí sabemos cómo estamos con los docentes, ¿verdad? Y también tenemos que hacer un trabajo de capacitación con los docentes y estar cerca de ellos. Y estamos dentro del ministerio tratando de organizar eso. Dentro de transformación educativa tenemos una mesa, un eje temático que es justamente el desarrollo del educador, ¿verdad? Eso pasa sin duda también por el salario básico docente, pasa por tener un docente motivado, pasa por la capacitación que hagamos y por los recursos que podamos darle institucionalmente. Es un todo, no es solamente el docente el responsable de un proceso exitoso o no. A mí me parece que hay una reconceptualización del docente que es necesario. Hoy, Luis, con lo que decís de la información disponible, de las plataformas disponibles, que además tuvieron una explosión ahora por la pandemia, ya no es necesario que el docente sepa todo. Lo que necesitamos es que el docente sea un buen guía para facilitar los materiales, interpretarlo con los estudiantes y poco más que eso, porque hoy las plataformas hasta permiten una retroalimentación que genera la inteligencia para saber en qué se equivocan los chicos para avanzar o no avanzar de acuerdo a la estructura de contenidos que tienen. Entonces, me parece que hay que desmarcarse de esa idea de que el docente tiene que saber todo. Yo creo que ahora es reconceptualizarlo en necesita uso de tecnología para poder ser un buen guía de los estudiantes. Entonces, me parece que ese es el gran cambio. Si antes teníamos problemas en garantizar que el docente tenga todo el contenido a nivel nacional, que haya una trazabilidad de conocimientos básicos para poder transmitir, eso deja de ser hoy prioridad porque el contenido ya está. Hoy se trata de que el docente sepa transmitir y con el uso de las plataformas para poder ser un tutor, un guía. El docente del futuro ya no es el de la exposición de clase magistral, es el docente guía y tutor del estudiante. Ahora, Federico, el tema de las becas justamente que tuvieron esa falencia, ¿se guía Becal exclusivamente por la malla curricular, así tal cual? Porque muchas personas dicen que salen obviamente del colegio y tienen que pagar privado, como una señora nos está contando, y dice, gracias a que tuve que pagar de forma privada que mis hijos estudien, ingresaron a Becal. El que no tiene fondos o que no tiene una familia que le pueda ayudar económicamente no va a poder, porque dice que en la mayoría de los colegios no dan lo que efectivamente salen en los exámenes. Bueno, es una pregunta que la respuesta está en el MEC, en el sentido en que el examen lo prepara el MEC y el listado de los ejes temáticos lo hace el MEC. Ajá. Es más, hubo una revisión para reducir el contenido basado en lo que se podía garantizar que efectivamente fue desarrollado en el 2020. Entonces, va por ahí la situación, no es una responsabilidad de Becal, es del MEC. Ahora, lo que sí dentro de todo eso preocupa es que justamente, inclusive esperando que el contenido haya sido desarrollado, no necesariamente está bien desarrollado. Y ahí entramos de vuelta con la situación del docente. ¿Podemos o no garantizar una estandarización del docente en su capacidad de generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Posiblemente no. Entonces, de ahí que yo diría, dentro del marco de futuro, plataformas donde podamos adquirir conocimiento que ya está empaquetado y que el docente pueda desarrollarlo, focalización de asignaturas, y lo otro, la transversalidad de asignaturas para una enseñanza más contextualizada. Quería preguntarle al ministro, a la par de la transformación educativa, que es un plan a largo plazo, y la coyuntura actual que vivimos, hay una brecha gigante entre estudiantes del sector del área urbana y del área rural, y ni qué decir ahora entre los que hicieron las clases presenciales y los que tienen las clases a distancia. ¿Hay un plan para acortar esa brecha? No sé, unas clases de verano, nivelación, alguna cuestión, sobre todo para los chicos que iniciaron la escolaridad y que desde hace
1 año y medio no asisten a clases y empezaron primer grado, preescolar y ese tipo de cuestiones y tenían que tener cuestiones básicas en el aprendizaje. Muy buena pregunta, Fito. Hay un proceso de clases que seguimos hoy perdiendo, porque nosotros hoy estamos con más del 70% de las clases todavía a distancia y sin duda sin la preparación adecuada por parte de la institución, de los docentes, de la infraestructura tecnológica, de los materiales impresos. Ojalá lo antes posible nosotros podamos volver a la presencialidad y a partir de ahí readecuar el sistema. Pero ¿qué tenemos que readecuar hasta cuándo? Va a depender de cuándo se corte este proceso de clase a distancia y pasemos a una presencialidad al 100% y ahí tenemos que analizar los daños y decir esto fue lo que se perdió y esto es lo que hay por recuperar. Mientras se siga perdiendo es muy difícil hacer una planificación de decir esto es lo que se tiene que recuperar porque entre tanto seguimos perdiendo. Acá mucha gente insiste con preguntas que tienen que ver con justamente eso que decía, ¿verdad? Se está ampliando la brecha porque los colegios privados que tienen los recursos, digamos, la tecnología, igual están teniendo clases presenciales, mientras que los colegios públicos en este momento, digamos, prácticamente ninguno, porque no hay condiciones, ¿verdad? Cuando terminemos esto, la brecha que ya era luego importante se va a ampliar de manera terrible. Sí, Luis, es así. Por eso es que estamos trabajando para también mejorar el kit de útiles que se va a entregar el próximo año. Tenemos unos fondos de la Comunidad Europea con los cuales hemos contratado un mapa para preparar los cuadernillos de matemática para entregar 100% el próximo año y también a UNICEF para entregar en la parte de lengua y de comunicaciones. Nosotros necesitamos seguir fortaleciendo al sistema público. Hay muchos proyectos para eso. Tenemos, Luis, también un proyecto del BID que vos conocerás, se llama Jornadas Tendidas, son 20 millones de dólares. Nosotros esperamos para el próximo año poder tener 300 escuelas funcionando con jornadas tendidas que permita que, así como en el sector privado, en el sector público, el chico pueda quedar a la tarde también desarrollando arte, idioma, desarrollando talleres, desarrollando realmente contenidos extracurriculares y teniendo más horas dentro de ese espacio seguro que es el aula. Ojalá con almuerzo escolar. Dentro de ese proyecto hay 4 millones de dólares para buses de transporte escolar. Soñamos con que realmente el niño pueda llegar a una escuela donde haya calidad, donde haya internet, donde haya computadoras, donde haya el almuerzo, donde realmente haya un servicio de primera al cual hoy quizás está accediendo un chico que va al sector privado y quizás no un chico que va al sector público. Ahora, si ejecutamos esos fondos que están ejecutados al 2% del 2017 hasta ahora y el próximo año tenemos 300 escuelas con jornadas tendidas, nosotros podemos valernos de un modelo y decir, desarrollemos esto para las 8.600 y para esto en vez de 20 necesitamos 200 o 500 millones de dólares, pero ya vamos a ver para qué necesitamos, cuánto cuesta, cuál es el resultado que genera ese proceso. Ministro, hay mucho por hacer. Sí, ministro, volviendo al tema de las clases presenciales, que es lo único que finalmente va a terminar salvando a los chicos, ¿el MEC ya tiene alguna conversación con el Ministerio de Salud respecto al registro de los docentes y cómo podría ser la vacunación? Que nos llegue ahora el momento que tengamos la vacuna y digan, bueno, ahora vamos a armar el plan de quiénes son los maestros que se van a vacunar o esta es la lista que vamos a empezar a armar. ¿Ya tienen técnicamente armado eso? Técnicamente nosotros desde el Ministerio de Educación y Ciencia estamos listos para vacunar desde mañana a los docentes. Necesitamos la autorización evidentemente del órgano rector del proceso de vacunación y que estén las vacunas. Esa conversación venimos teniendo internamente dentro del gobierno de manera privada con el ministro de Salud y por una cuestión de respeto al ente rector. Yo no voy a prometer nada en ese sentido, pero sí te puedo decir que venimos trabajando con el ministro de Salud y conversando permanentemente. Federico, una pregunta que hacen muchos y que me parece muy oportuna. ¿Cómo se eligen las universidades en las que están becados los chicos? Porque obviamente esto también termina siendo un buen negocio para las universidades privadas, porque hay alumnos que tienen el pago asegurado mediante el Estado. ¿Son universidades que están habilitadas nomás por ley, que sabemos que acá se permitió lamentablemente la habilitación de cualquier institución, o son las que tienen ya el visto bueno del ANEAES? Bueno, esa es una conversación necesaria en el sentido en que hoy están universidades con carreras habilitadas nada más. Y ahí hay todo un tema porque ANEAES no tiene todavía los llamados a todas las carreras,
que es una situación, tiene sus restricciones de cuándo pueden entrar dentro del proceso de acreditación. Lo ideal sería irnos únicamente a las que están acreditadas. Hoy el estudiante elige la universidad, sea pública o privada, elige la carrera y elige la sede donde quiere desarrollar. Y hay una distribución más o menos paritaria. La mitad va al público, la mitad va al privado. Hay una carrera que no es elegible, que es Derecho, debido, digamos, a la sobrecarga ya del sistema. Y sí hay un dato interesante. La mayor cantidad de postulantes está dirigida a ingenierías en sus diferentes ramas y también a ciencias de la salud, a medicina. Eso nos parece un punto particularmente relevante. Pero sí, la conversación del futuro, y yo creo que cuando hablemos ya de un sistema más amplio que enlace un sistema de becas con la universidad, posiblemente la tendencia tenga que ir a únicamente a aquellas que estén acreditadas y no solamente habilitadas como hoy. Federico, hay 700 pedidos más o menos de revisión, de apelación. ¿Eso cuánto se tendría el resultado? Y independientemente, ¿crees que es un número normal dentro de lo que suele Los resultados ser? ya están, solamente 3 modificaciones de calificación hubo. Lo demás son consultas, inclusive gente que no se presentó solicitando cuándo va a haber otra oportunidad, etcétera. Aquí, Patricia, esto entra por una máquina, es selección múltiple, entonces el margen de error es mínimo. Y los errores que hubieron son por mala posición de la cédula, entonces quedaban como estudiantes no identificados. Entonces, no hay ninguna modificación. No es de fondo tanto el pedido de revisión. No hay ninguna modificación en las calificaciones. Bueno, imposible obviamente agotar el tema de la educación, pero creo que es el gran debate que nos debemos los paraguayos. Está este proceso de transformación educativa. Los procesos son lentos de transformación educativa y sobre todo tiene que haber consenso. O sea, si no nos apropiamos todo como sociedad del debate, es muy difícil que se pueda implementar. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes y así como decía, el proceso de transformación educativa tiene que ser participativo. La educación que nosotros queremos y la calidad de la educación la tenemos que definir los paraguayos y agradecemos este espacio para poder transmitir a todos que se involucren en el proceso de transformación educativa. Necesitamos eso, Luis. Federico, para cerrar, la siguiente, digamos, el siguiente grupo de Becal para afuera, esto quedó todo postergado, supongo, por el tema de la pandemia, obviamente. No, Becal para afuera sigue sus procesos. A mitad de año, en unas semanas, vamos a tener un nuevo listado. Hay destinos que ya están habilitados, sobre todo Estados Unidos, y esta es una convocatoria que apunta al hemisferio norte, entonces va con tranquilidad ese proceso. Sí quiero nomás agregar, para los jóvenes que no aprobaron en este examen, estamos trabajando con los colegas de Itaipú en generar una nueva oportunidad, posiblemente en torno al último trimestre del año, y también hacer cursillos de preparación. Nos parece que si hubiésemos hecho de forma inmediata un nuevo examen, el resultado podría haber sido el mismo. Y por supuesto, bajar la escala no es una opción por varios motivos. No solamente para no desvirtuar el programa, sino también porque hay una pared mayor en la universidad y también por la resiliencia misma de los chicos. Yo creo que es importante aprender de que a veces no sale a la primera y puede salir en la siguiente, pero sería equivocado dar otro mensaje que va un poco por el pedido que tal vez recibimos de muchos jóvenes de bajar la vara, ¿verdad? Que no es opción. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias.